aplicación de la contabilidad de una empresa, ¿sí?, realizada por un auditor, valga la redundancia, con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que una vez que el trabajo del auditor termina y que dice, ¿sabes qué? Mis estados financieros ya están terminados, ya terminé el año, ¿ok? Bueno, me gustaría que alguien revisara esta contabilidad, este proceso de contabilidad que lleva a cabo para que en un momento dado pudiera detectarse algún error, alguna omisión contable, y entonces Marco para naman. ello entra, y para ello entonces entra, para ello entra el auditor. El auditor es una persona que puede ser interna, o sea, de la misma empresa, o una persona externa a la empresa. Para mayor independencia mental o mayor imparcialidad en la revisión que se está haciendo, es recomendable que la auditoría se practique de forma externa, es decir, que venga una persona que no pertenece a la empresa que se va a revisar y que aplique los procedimientos correspondientes para determinar si el contador o el departamento de contabilidad hizo bien su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, la auditoría no es más que una revisión de la contabilidad o bien una revisión del proceso contable, una revisión de los estados financieros, que es el trabajo final del contador. Por lo general, la auditoría se hace de manera anual, es decir, de enero a diciembre se auditan los estados financieros del fin de año, del 31 de diciembre. Entonces, llega el auditor, incluso desde el mes de noviembre, y empieza a hacer ciertos procedimientos de revisión que implican que esté antes de que se cierre o que termine el ciclo contable del año, para ir de noviembre, y participa en la toma de inventarios, en el proceso de inventarios que se debe de hacer al 31 de diciembre, y de esa manera aprovecha el tiempo y el tiempo no revisa a tono pasado, sino en tiempo presente, lleva a cabo también sus procedimientos de revisión. Entonces, recuerden, el auditor es la persona que se encarga de revisar la contabilidad del departamento de contable o bien de un contador de una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se den este tipo de revisiones? Bueno, en ocasiones es por ley, ¿sí? En ocasiones es por ley. En ocasiones también obedece a que el sindicato así lo pide porque quiere que el trabajo del contador se supervise para que haya más seguridad y más transparencia de que los datos que están en los estados financieros, la información financiera que se está presentando por parte del contador, sea correcta, que no haya existido algún tipo de omisión en la información que no se haya reflejado en los estados financieros, en la contabilidad. Entonces puede ser por ley, puede ser por la misma política que se imponga a la empresa administrativamente, puede decir, oye, nuestros estados financieros tienen que auditarse, y entonces esos estados financieros se someten. Sobre todo es muy común encontrar esto en empresas privadas, que bueno, son privadas, pero a la vez son públicas porque cotizan en bolsa. Todas las empresas que cotizan en bolsa, como Cementos Mexicanos, los Oxxos a través del Grupo FEMSA, Grupo Alfa, Televisa, ¿qué otro hay? Grupo México, Banorte, Banco Impulsa, todas esas instituciones deben de auditarse, deben de revisarse la contabilidad por una persona externa, un auditor externo, obviamente. Ahora, ese auditor normalmente es un contador también, un contador con bastante experiencia y con la capacidad, o sea, capacitado para revisar, no para hacer contabilidad. El auditor viene solamente a revisar y para ello aplica ciertos procedimientos para lograr ese objetivo. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí dice que la palabra de auditoría etimológicamente viene del verbo latino audire, que significa oír, que a su vez tiene origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente observando. Entonces, de ahí viene el tema de, o el concepto de auditoría, que no es otra cosa más que una revisión de la contabilidad de la empresa. Normalmente cuando nosotros decimos auditoría es una revisión a la contabilidad, a la información financiera, pero hay otros tipos de auditoría, como pueden ser los tipos de auditoría administrativa, auditoría gubernamental, puede ser una auditoría operacional, operativa, auditoría de recursos humanos, etcétera. Pero la que nos corresponde estudiar a nosotros y tocar el tema aquí, pues obviamente es la que está relacionada con la contabilidad financiera, la información financiera. Entonces, ya vimos por qué es necesaria esta revisión en ciertos momentos y bueno, pues entonces como les comentaba, pues es muy importante que la consideremos. El trabajo del contador se ve sometido a lo que es la revisión por parte del auditor. Y esto es muy válido, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya repasamos ese tema, esa definición, ese concepto, pues entonces ahora procedemos a ver otro punto relacionado con esto, que habla de cómo el auditor debe llevar a cabo su trabajo. Entonces, ¿te acuerdas la vez pasada que yo te comentaba, oye, hay unas normas de información financiera que el contador debe de seguir, que el contador debe de seguir para el contador debe de seguir para hacer su trabajo, que serán las normas de información financiera? Bueno, también el auditor tiene unas normas de auditoría a los estados financieros. Es decir, ¿cómo va a ser su trabajo el auditor? Pues con base en unas normas de auditoría. Esas normas le dicen al auditor cómo desempeñó su trabajo, qué procedimientos debe de realizar. Disculpen, por favor. Bien, entonces, las normas de auditoría le dicen al auditor cómo hacer su trabajo. Y bueno, aquí podemos ver, dice, las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de su trabajo. Las normas de auditoría de estados financieros tienen como objetivo constituir el marco de
actuación a que deberá sujetarse el contador público independiente que emita dictámenes para efectos ante terceros con el fin de con el fin de confirmar la veracidad, pertinencia o relevancia y suficiencia de la información sujeta a examen. Es decir, el auditor, el contador, su trabajo final, por decirlo así, es los estados financieros. El auditor, su trabajo final es un dictamen, un informe donde asevera, ratifica los datos del contador que están ahí de su trabajo, o bien comenta algunas salvedades, algunas situaciones que pudo haber encontrado. Entonces, obviamente debe ese trabajo hacerse de una manera objetiva e imparcial. ¿Ok? Dice, la auditoría de estados financieros es una actividad profesional y como tal debe regirse por los pronunciamientos emitidos por la propia profesión y aceptados por los usuarios de sus servicios hacia quienes deciden el resultado de su trabajo y de la sociedad en general. O sea, que cuando el auditor va a hacer la auditoría es porque la aceptan o de común acuerdo, ¿verdad? Que se practica una auditoría tanto los dueños de la empresa o la administración de la empresa y el mismo auditor. Dice, la auditoría de los estados financieros requiere el ejercicio de un juicio profesional sólido y maduro para juzgar los procedimientos que deben seguirse y estimar los resultados obtenidos. Es ahí hablábamos de la experiencia que debe tener el contador para poder desempeñar la actividad como auditor. ¿Sí? En virtud de que un cliente cree no solo en la capacidad técnica de su auditor, sino en sus cualidades personales que le generan confianza a ese trabajo, a desarrollarse, hace indispensable que existan normas que obviamente definan las cualidades personales de este profesional, ¿verdad? Pues que debe tener ética, que debe tener una buena reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, la clasificación de esas normas de auditoría, pues están las normas personales, se refiere más que nada a las cualidades que el auditor debe de tener para poder desempeñar este trabajo, ¿sí? Muy bien, debe tener entrenamiento, obviamente, para la actividad que va a desempeñar, para la revisión que va a llevar a cabo, debe tener independencia, es decir, que el auditor no debe de ser de la empresa, debe ser ajena a la empresa que se va a revisar y que no tenga ninguna atadura o relación con esa empresa. Es decir, si por ejemplo el auditor, perdón, es familiar del administrador de la empresa, pues ahí no va a haber independencia, ¿no? No va a haber objetividad porque el lazo familiar lo pudiera confundir al auditor y que lo pueda llevar a cometer un error en la revisión en la ejecución de su trabajo, que es la revisión, ¿sí? O sea, es decir, que pueda ser demasiado flexible al momento de estar revisando y deje de comentar situaciones importantes en el registro, ¿no? También tiene normas de ejecución de trabajo, ¿verdad? Y si al tratar las normas personales se señaló que el auditor está obligado a ejecutar su trabajo con cuidado y diligencia, aun cuando es difícil definir lo que es cada tarea para representar un cuidado y diligencia adecuados, existen ciertos elementos que en su importancia deben de ser cumplidos. Estos elementos básicos fundamentales en la ejecución del trabajo que constituyen la especificación particular por lo menos al mínimo indispensable de la exigencia del cuidado y la diligencia son los que constituyen las normas determinadas de ejecución del trabajo. Para esto también debe haber una planeación y una supervisión. El auditor trae a su personal, tiene una estructura organizacional el auditor y debe planear y debe supervisar a ese personal también de una manera adecuada. Y esta es una muy importante característica de las normas de auditoría. Hay que estudiar y evaluación del control interno. El auditor, por cuestiones de tiempo, al auditor se le haría muy difícil realmente revisar operación por operación, registro por registro. El auditor hace unas pruebas para evaluar, para saber si el control interno, la autorización, el proceso de registro, el proceso de compras, el proceso de ventas, todo, si es adecuado. Y en base a ese estudio que hace, entonces le da un poco de más de confianza como para entonces hacer pruebas selectivas de las operaciones
y no precisamente revisar cada operación de la empresa. Entonces, es muy importante la evaluación que se hace del control interno. ¿Ok? Y entonces, con base a esa evaluación y el grado de confianza que le da ese control interno, saber si el control que tiene la empresa es adecuado como para cometer los menos errores posibles en la contabilidad, entonces va a hacer unas pruebas selectivas. ¿Sí? Dice, mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión. Entonces, haz de cuenta que el auditor va a ir a la empresa y va a evaluar primero el control interno. Es una serie de preguntas y de procesos de trabajo de la misma empresa que al momento de ser evaluados y revisados por el auditor, le dan confianza que ese control interno que norma el procedimiento de la contabilidad, le da la seguridad de que de que todas las operaciones han sido registradas en cierta forma adecuada. Y luego después hace unas pruebas selectivas para no revisar todo el año y recaba esa evidencia que nos está pidiendo aquí las normas para en un momento dado decir, ¿sabes qué? De la prueba selectiva que se hizo a las operaciones y las transacciones registradas en la contabilidad, se recabó esta evidencia, la cual demuestra que los procedimientos de registro y de las operaciones son adecuados. Entonces, con base a eso, ya entonces puede emitir un dictamen o informe. El trabajo final del auditor es un dictamen o informe. Y en él expresa el auditor, la persona que revisa, expresa si los datos asentados en el balance general o en el estado de resultados son correctos, si no hay errores, si la información que nos está presentando el contador de la empresa o bien la administración de la empresa es la correcta. Entonces, el auditor puede opinar de diferentes maneras. Una, puede comentar, ¿sí? Vamos a ver, tengo, aquí tengo la dictamen de auditoría. El auditor en su dictamen o en su informe puede dar y va a dar una opinión de los estados financieros. Pero hay 4 formas de presentar una opinión. La primera de ellas y la más favorable es cuando todo está bien, entonces el dictamen se da con una opinión sin salvedades, que quiere decir que es correcto, que todo lo que presentó el contador, así como presentó los estados financieros, son correctos. ¿Sí? Es decir, que que al momento de llevar a cabo la revisión se obtuvo una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores. O sea, se hizo una revisión de algunas de las operaciones de prueba selectiva y que se corrobora que cada una de esas operaciones fue registrada correctamente y entonces se da por un hecho que las cifras asentadas en los estados financieros son correctas. Sin embargo, al momento de estar llevando a cabo alguna revisión, el auditor entra o se da cuenta de que algunas normas de información financiera no las cumplió el contador. Recuerden, las normas de información financiera son las que debe de seguir el contador cuando hace su trabajo. Y si en algún momento el auditor dice, oye, el contador no siguió esta norma de información financiera, entonces puede expresar un dictamen con una opinión con salvedad. ¿Sí? Es positivo el dictamen, al igual que el primero, pero tiene una salvedad. La redacción normalmente dice, en mi opinión, los estados financieros presentados por la empresa tal presentan razonablemente la información de tal ejercicio, salvo o excepto por, que ahí es donde entra la salvedad. ¿Ok? Entonces, también hay otro tipo de dictamen que pudiera darse que es con opinión negativa, cuando ya de plano son varias las salvedades y que se desvirtúa la información o que la información que está en los estados financieros no es la correcta en muchos de sus aspectos, entonces se tiene que dar una opinión negativa. Es decir, en el cual el auditor va a decir
que el estado financiero no muestra adecuadamente la información financiera de la empresa. Entonces ya es algo ya más grave, algo de más cuidado. Y finalmente hay un punto en el que el auditor tiene que negarse, abstenerse de opinar. Y esto se da muchas veces cuando el contador en el desempeño de su trabajo, pero el auditor en el desempeño de su trabajo, que es la revisión, encuentra muchos obstáculos para llegar a cabo la revisión, incluso a que no le sea proporcionada la información suficiente para poder hacer su revisión. Entonces, en ese momento, el auditor se va a ver obligado a abstenerse porque, por ejemplo, no le pudieron entregar la información que pidió, pues entonces no pudo validar la información, no la pudo verificar, por lo tanto, ni siquiera puede dar una opinión negativa, porque no tiene incluso la información necesaria para decir que está equivocada. Simplemente, si no la tiene, ¿cómo va a dar una opinión? Entonces, ahí es donde normalmente entra la abstención de opinión. ¿Ok? Esta última, pues obviamente es la más delicada, ¿no? Bien, pues entonces, obviamente están las normas de auditoría y bueno, obviamente que hay un proceso de auditoría a través de la cual se lleva a cabo la revisión. Y entonces, pues aquí lo más relevante es que el auditor debe hacer una planificación previa, es decir, tiene que estudiar toda la documentación de la empresa, sus actas constitutivas, quiénes son los socios, quién es el administrador único, etcétera. Y desde esa base normativa empezar hacia abajo hasta el hecho de decir, bueno, cuántas áreas operativas hay, cuántas sucursales tienes, cuántas plantas tienes, tienes filiales, etc. Entonces, todo eso tiene que considerarse para hacer una planeación y estimar los tiempos o los riesgos que puede haber al momento de llevar a cabo la auditoría. Riesgos me refiero a que quede algo sin revisar o que no se le dé la importancia debida para llevar a cabo esa revisión, ¿sí? Otra de las características muy importantes es este, eh, la publicación de las conclusiones y las actuaciones a tener en cuenta por medio de un informe de auditoría, que es el que les comentaba yo, ¿no? El dictamen en un momento dado es donde el auditor, que es la parte de trabajo, la parte final de su trabajo, debe de tener mucho cuidado en cómo va a expresarse respecto a los estados financieros revisados. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, la vez anterior, y bueno, no me cansaré de repetirles, ¿verdad? Los estados financieros de Walmart, ¿se acuerdan que los estuvimos viendo a lo largo de todo el semestre? Bueno, pues entonces no nos vamos a escapar el día de hoy tampoco de eso. Y bueno, pues entonces aquí tenemos de Walmart los estados financieros consolidados, pero mira, esto es el, el dictamen. Mira, aquí está. Informe de los auditores independientes a los estados financieros consolidados. ¿Cuáles son los estados financieros que realizaron? El estado de resultados que ya conocemos, el estado de situación financiera que es el balance general. Hay otros dos que no vimos por razones de tiempo, que son el estado de cambios en el capital contable y en los flujos de efectivo. También asimismo las notas a los estados financieros. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el dictamen que hizo este auditor externo a Walmart, que es una empresa que cotiza en bolsa y de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores está obligada a dictaminar sus estados financieros en razón o en el cuidado de sus socios, ¿verdad? Entonces fíjate cómo empieza aquí y empieza dando la opinión inmediatamente, ¿verdad? Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Walmart de México y subsidiarias que comprenden el estado de consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado consolidado de resultados integral, el estado consolidado de cambios en el capital contable y el estado consolidado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros. En nuestra opinión, aquí viene el tema principal. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales
la situación financiera de Walmart de México y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, así como sus estados de resultados, etcétera, etcétera. ¿Sí? De conformidad con las normas internacionales de información financiera. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el contador que hizo estos estados financieros, o sea, parte de la administración de la empresa, aplicó correctamente las NIF, las normas internacionales de información financiera, y que entonces, en la opinión del auditor, estos estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera de Walmart. ¿Ok? Entonces, esto es un examen sin salvedades, como lo vimos hace rato, era el primer ejemplo, y de los tipos de dictamen que puede haber. Y bueno, pues ya empiezan, aquí ya el auditor, después de haber dicho eso, que es la parte más importante del dictamen, ya empiezan los fundamentos de la opinión. Dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con ¿qué? Con las normas internacionales de auditoría mías. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de responsabilidades del auditor. Y ya empieza aquí a ver todo ese tema, ¿no? Dice, consideramos que la evidencia, ¿te acuerdas que ahorita hablamos que el auditor tenía que recabar evidencia de la contabilidad? Bueno, consideramos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión, ¿sí? Entonces, pues bueno, este es un documento oficial, ¿eh? Este es un documento real, lo estamos sacando de internet y bueno, pues para que ustedes lo consideren aquí, que igual ustedes podrían tal vez considerar este dictamen para un caso mercantil, corporativo, que ustedes más adelante puedan llevar y bueno, que tengan entendido que existe un dictamen, este documento que los puede apoyar como una evidencia respecto a un caso que ustedes estén llevando a nivel corporativo, mercantil, ¿verdad? Y al final de cuentas aquí lo firma el contador público certificado Carlos Carrillo Contreras, que no tengo el gusto de conocerlo, pero pertenece al grupo Mancera SC, integrante de Ernest Young Global Limited. O sea, ya en estos momentos prácticamente los despachos de auditoría nacionales se fusionaron con grandes firmas a nivel internacional para obtener más renombre, ya que con esto de la globalización, el comercio internacional, bueno, pues es importante estar a esos niveles, ¿no? Y bueno, ya aquí el auditor presenta el famoso estado, el balance general que hemos visto y el estado de resultados que hemos visto a lo largo del semestre. Y bueno, pues eh, aquí es donde el auditor pues ya expresa todo el contenido de su informe. Entonces, pues prácticamente ese es el tema de la auditoría. No se hable en la auditoría a nivel gubernamental, pues es más indispensable aún porque tiene que cumplir con ciertos, el gobierno tiene que cumplir con ciertos requisitos de transparencia y entonces pues una auditoría externa siempre va a ser una forma de hacer las cosas más transparentes y que genere un poco de más confianza, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, pues entonces, compañeros, pues yo creo que hemos cumplido cabalmente todo el programa de estudios de esta materia de contabilidad y siendo las 6:25 ya prácticamente podemos dar por terminado este curso del semestre de agosto-diciembre de 2021 y pues yo en lo personal quiero agradecerles que hayan estado conmigo pues todos los jueves a esta hora, creo que nos la pasamos bien, y bueno, platicamos un rato de estos temas y pues espero que se hayan llevado este conocimiento para que en un futuro, cuando ustedes estén enfrentando algún caso en materia laboral, mercantil, este, corporativa, fiscal incluso, pues ya tengan ustedes aquí pues una noción de todo lo que es la contabilidad y todas las áreas que involucran, ¿no? Digo, de aspectos fiscales, legales, laborales, de corporativos, de socios, de accionistas, una serie de cosas que abarca ahí la contabilidad que, bueno, son a final de cuentas muy importantes en la administración de todos nuestros negocios, de todos los negocios, incluso de nuestra propia contabilidad que pudiéramos llevar en un negocio propio, ¿no? Muy bien, jóvenes, pues creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, pues inmediatamente empezar a ver ese tema, ¿no?
Yo no, Lick, por mi parte todo bien, gracias. Gracias, Cassandra. A ver, nada más como comentario, ya tenemos la fecha del examen de primera oportunidad. Ya la repasamos, ya la tienen ustedes por ahí, ya se las proporcionaron. Sí, Lick, es el 26, ¿no? Vamos a repasarla para que no haya errores. Como quiera que sea, yo se los voy a publicar. Pero vamos a ver. Un poquito de paciencia, por favor. Paciencia. Paciencia, nos amanecemos, como lo dice. Que no encuentro aquí. Aquí ya estoy llegando. El grupo 34 de contabilidad el 26 de noviembre, efectivamente a las 4:10, ¿verdad? Sí, Lick. Es correcto, ya le estoy escribiendo aquí en el canal para que lo tengamos ahí, que también a mí pues no se me vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, pero ya estamos programando todo este tema para la siguiente semana. Y bueno, pues entonces, si no hay más comentarios al respecto, si no hay más dudas, pues entonces ya saben que hay que estudiar el examen de que, vamos a ver, del tema número 6 en adelante, como lo habíamos comentado, y vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? El tema número 6, que son los estados financieros, en adelante, hasta el tema de auditoría de la contabilidad financiera, que es el que acabamos de ver. Bueno, ya saben que el examen, el formato va a ser igual al del examen parcial, y entonces no deben de tener ningún problema al respecto. Jóvenes, entonces todos levantando la mano y nos vamos ya. Agradecerles nuevamente todo el apoyo que me dieron, y si algún día nos vemos por la facultad, pues por ahí nos saludamos. ¿Ok? Ok, Lick. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Lick, nos vemos. Igualmente, gracias, Gracias, Lick. Lick. Nos vemos. Bye.